Vamos a comenzar con el evento. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en un evento más del Comité de Derecho Fiscal. Antes de comenzar con la exposición de las personas que nos acompañan el día de hoy, quisiera recordarles algunos eventos que tenemos aquí en ANADE respecto de otros comités para que los conozcan. Seguramente ya les habrá llegado por correo electrónico, pero bueno, vamos a dar un repaso rápidamente de los eventos que hay próximamente. Tenemos un evento del Comité de Mercados Financieros con el tema de retos del sistema de pensiones en México. Va a exponer el expresidente de la CONSAR en este caso. También tenemos un evento titulado Diálogo sobre experiencias en materia de ejecución de sentencias y laudos arbitrales en la región del Telecán, así como el impacto de la reforma energética en dicho tratado. Aquí, bueno, hay muchos expositores de gran nivel, todos ellos relacionados con el Telecán. También está representado aquí por el despacho Bombó Becer y Sierra, Greenberg Turing y Ortega y Gómez Ruano. Eh, También tenemos un evento del Comité de Propiedad Intelectual con el título de Implicaciones y consecuencias para las empresas de una publicidad engañosa. Aquí va a estar exponiendo el director general del INPI, del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, también una subprocuradora de la Profeco y dos abogados de despacho. También va a haber un evento conjunto organizado entre el IMEF, la NADE, el despacho EY y la AmCham, relacionado con los efectos de la reforma energética en la industria y el comercio en México. Eso es el 3 de septiembre de 2015. Y finalmente tenemos un evento organizado por el Comité de Telecomunicaciones titulado El Derecho al Olvido en México. Este evento también va a ser el 3 de septiembre. Y bueno, son los eventos que están por este momento en puerta. Tenemos también un evento de la comida anual de este año. Va a ser se llevará a cabo el 4 de septiembre, que es viernes, en el Club de Industriales de Polanco. Eh, y bueno, son todos los eventos que tenemos al día de hoy. Y bueno, les voy a presentar nuestros tres expositores. Tenemos aquí con nosotros al licenciado Luis Antonio Andrade León, quien es vicecoordinador del Comité de Derecho Fiscal y gerente de asesoría jurídica fiscal en Grupo Peñoles. Gracias, Luis, por estar con nosotros. También tenemos la presencia del licenciado Diego López Quevedo, que es el coordinador del Comité de Derecho Constitucional y socio del despacho de MI Abogados. Y finalmente está con nosotros César de la Parra, también su coordinador del Comité de Derecho Fiscal y socio del despacho Chévez Ruiz Amarripa. Comenzamos, por favor. Luis. Buenos días a todos. Bueno, vamos a tratar de hacer este evento lo más ágil posible. A mí me toca platicarles del todo el tema de contabilidad electrónica. Son básicamente dos sentencias las que vamos a platicar, tanto la del juez primero como el juez segundo. Voy a tratar de hacerlo, dividir la exposición en 3 puntos. La primera es un marco muy general de qué fue lo que se fueron impugnando. El segundo, qué pasó en la sentencia del juzgado segundo, que es la que pues, se amparó, entonces hay que darle eh, más importancia, no, no es cierto. Y la del juez primero, que es también es la más reciente, donde está negando y un poquito platicar las diferencias y ver todos los comentarios que en su caso puedan ir teniendo. ¿No? Como saben, desde la reforma de 2014 empezó a señalar el artículo 28 del Código Fiscal. Lo que nos dijo es, tienes que enviar tú la contabilidad. Adicionalmente te ponían una reforma a la fracción tercera, que te decía un tema de contabilidad electrónica. Tienes que llevar todos tus asientos contables de forma electrónica. Entonces, pero son dos supuestos distintos. En muchos casos, unos despachos dijeron, yo no, solamente voy a impugnar el envío a la contabilidad, el envío al SAT. También se instauró la parte de buzón tributario.
unos despachos también dijeron, ¿sabes qué? También voy a impugnar buzón tributario. Otros despachos impugnaron incluso artículos como el tema del 69B, también se fue incluido en ciertas demandas, que aun cuando fueron actos reclamados, no fue nada resuelto por parte de los juzgadores. Ese es un poquito qué fue lo que fuimos peleando. Cada despacho, de ciertas formas, la sentencia es muy estándar, entonces, y está tratando de pues cubrir los agravios de todos los despachos, ¿entiendes? ¿Qué es lo primero que va resolviendo el juez segundo? Y el juez segundo lo voy a darle un poquito más de énfasis porque es el que nos fue dando un análisis mucho más sistémico. Entonces, vamos a irlo platicando. Lo primero que nos dice es, oye, estas normas que son autoaplicativas o heteroaplicativas. Lo primero que dice, oye, todo es un sistema. La miscelánea, buzón tributario, eh, todo es un sistema en su conjunto. Y todo esto es autoaplicativo, porque por el simple hecho de tú tener que llevar contabilidad, tú estás obligado a cumplir con todas estas obligaciones. Incluso toda la parte de revisiones electrónicas, todo lo entiende como un mismo sistema. Y dice, es autoaplicativo. Ese es el primer pronunciamiento que tiene. El segundo punto, que también hubo muchas dudas cuando cuando se estuvo impugnando, es, oye, ¿cuándo entró en vigor toda la parte de contabilidad electrónica? Entró en vigor el 1 de enero de 2014, pero después decía que la autoridad iba a poder eh, de manera escalonada señalar cómo se iba a entrar en vigor. Aquí fue importante porque el juez sí se pronuncia, lo que dice, no, a ver, esperen. La obligación entró en vigor en términos del decreto el 1 de enero de 2014. Lo único que se le dio al SAT es cuándo va a haber la exigibilidad de ello. ¿Por qué? Porque te decían, pues los quejosos que interpusieron su amparo el 1 de enero, pues me los debía de sobreseer, porque todo esto entró en julio. El juez dice, no, para mí entró desde el 1 de enero en vigor. Otro punto importante, que también hay un pronunciamiento expreso por parte del juez segundo, es, oye, ¿qué pasa con todas las reglas de misceláneas? Dice, tú también tienes una vía en que la que pudieras tú impugnarlo vía juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal. Entonces tienes principio de definitividad. El juez te dice, también no considera que esa causal de improcedencia deba de aplicarse. ¿Por qué? Porque estás haciendo valer violaciones directas a la Constitución y aparte porque estás en todo lo que es un sistema normativo. Eso es un poquito lo que nos fue diciendo respecto de las causales de improcedencia. Ahora, ¿qué nos pasa ya en de fondo? Lo primero que analiza es la fracción tercera del artículo 28 del Código Fiscal. ¿Y qué es lo que nos va diciendo? Oye, hace un tratado de todo contabilidad, nos pone todas las disposiciones, N cantidad de literatura en materia de contabilidad y qué es lo que se debe entender. Y lo que nos va diciendo, mira, pues para mí no tienes una violación, primero, a los principios de justicia tributaria porque no les aplica esto. Entonces no estamos de acuerdo. Oye, pero vamos a hablar ya de la parte de seguridad jurídica. Ya cuando habla de la parte de seguridad jurídica, el juez lo que nos empieza a decir es que voy a empezarlo a analizar con base un poquito en el test de proporcionalidad legislativa. Oye, ¿está adecuado realmente? ¿Te crea una carga excesiva o qué es lo que te está creando? Va analizando poco a poco tanto el artículo 28, después se va al reglamento del propio Código Fiscal, donde podemos ver con mayor detalle todas las obligaciones que implica llevar la contabilidad. Y lo que nos acaba diciendo, estoy totalmente de acuerdo. No es desproporcional
incluso le va a servir al contribuyente, a la entidad económica que se está beneficiando de esta información, tanto usuarios internos como externos, es correcto todas las disposiciones. Entonces, ese es el primer punto donde nos dice toda la parte de registro y que lo lleves de forma electrónica. Es correcto. Después hay un siguiente análisis. El siguiente análisis es de la regla 2.8.1.4 y del anexo 24 de la resolución miscelánea, que es básicamente lo que nos dice es qué tengo que enviar, tanto mis balanzas, mi catálogo de cuentas y, o sea, toda esta información que se la tengo que empezar ya a enviar al SAT. Y todas las discusiones técnicas que tiene el anexo, en el anexo 24, si alguien ha tenido el ocio de revisarlo, digo, creo que nos los puede explicar porque es realmente complicado, ¿no? Entonces nos va diciendo, sí, ahí sí hay una carga excesiva. En ese caso, oye, que tú lleves las cosas en un formato XML y que tú hagas un catálogo de cuentas estándar, para mí es excesivo y por tanto viola seguridad jurídica. Ese es el primer pronunciamiento importante que tiene. Esto, en muchos casos, algunos despachos no lo hicieron valer. O sea, lo que nos decían, se centraban en el argumento principal, oye, constitucionalmente yo no te tengo que enviar mi contabilidad, punto. No había un test de no había un tema de test de proporcionalidad legislativa, nada por el estilo. Pero esto es lo que está pronunciándose ya el juez. Ya después, versus la fracción, el artículo 28, fracción cuarta, que ya es como tal el envío de la contabilidad, ahí también dice, oye, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Ah, porque no lees el artículo 16 constitucional. Yo no te puedo enviar la información sin un previo requerimiento. Yo no puedo tener sin un previo requerimiento un envío de información. Y ya se va todavía más adelante. Oye, ¿qué va a pasar con esa información? Vas a tener una fiscalización permanente, porque esto lo que va a llevar es que inicien toda la parte de revisiones electrónicas. Y como sabemos, la revisión electrónica, como está planteada hoy por hoy, es yo inicio, te empiezo notificando un crédito preliminar, ¿sale? Tú tienes una posibilidad de defensa de 15 días y si lo consientes, pues bueno, ya no, incluso ya te dice que ya no tienes pruebas. Entonces, en este punto, lo que nos acaba diciendo el juez es, mira, yo no tengo, tú lo que estás permitiendo con este sistema es que la autoridad actúe de forma arbitraria, lo que es especialmente en todo lo que es la etapa de verificación. ¿Por qué? Porque aparte también va a tener un tiempo indefinido para tener tu contabilidad y tener toda tu información sobre esta paz. ¿Y cuál es el efecto importante? También te dice, pues de rebote, el buzón tributario, te voy a amparar. Un punto importante del buzón tributario. Oye, pero el buzón tributario solamente te voy a amparar por el caso de revisiones electrónicas. Cualquier otro trámite, cualquier otra discusión que tengas, incluso recurso de revocación que tengas que impugnar o que presentar vía el buzón tributario, es perfectamente constitucional. Eso es lo que nos acaba resolviendo el juez segundo. ¿Qué es lo que nos dice el juez primero? El juez primero, lo primero que dice, oye, a ver, toda la parte de revisiones electrónicas es heteroaplicativo y te voy a sobreseer. ¿Por qué? Porque todavía estás esperando a que la autoridad ejerza una facultad. Cuando la ejerce no estés de acuerdo, ven y quéjate. El artículo, dice, si es autoaplicativo, el artículo 28 en sus fracciones 2 y 3, en materia de contabilidad electrónica. Y resuelve de una forma muy,
muy rara, por decirlo de alguna forma, el juez primero. Y lo que nos acaba comentando es, oye, la inconstitucionalidad de la obligación subjetiva no depende de la consecuencia que vaya a tener la autoridad. No depende de en sí que ejerza o no sus facultades la autoridad fiscal. En este caso, te dice, para mí es un sofisma, oye, yo no voy a tener ningún soporte para poder declarar inconstitucional una norma según lo que en su caso vaya a ser la autoridad tributaria. El segundo punto, el subir la contabilidad es un acto de fiscalización o de molestia, ¿sale? Y sobre eso, pues prácticamente como cualquier revisión, no entra un punto de análisis fino, de decir, oye, y el requerimiento previo en términos constitucionales para que yo te entregue mi información debe de aplicar aquí o no. El juez simplemente dice, para mí es perfectamente constitucional. Si tenemos y si tenemos también un tema de capacidad tecnológica y capacidad económica, tú no me demostraste que tu capacidad económica o tu capacidad tecnológica sea mucho menor para poder cumplir con esta obligación. Yo creo que este argumento también es muy malo porque lo que nos ha dicho la Corte es la inconstitucionalidad de una norma no depende de la situación particular de un contribuyente. O sea, porque no te puede decir, oye, para algunos sí es inconstitucional y para otros no es inconstitucional. Simplemente la norma es o no constitucional en términos del análisis constitucional que debe hacer un juez de distrito. Entonces, básicamente, o sea, como vemos, lo que estamos viendo, los dos jueces, en primera instancia, uno se dice que todo es un sistema tributario, todo es un sistema conjunto, el otro lo desconoce y dice, bueno, a ver, vamos a separar los problemas. El primero es nada más la parte contabilidad y el otro es toda la parte de fiscalización electrónica y buzón tributario. Y el juez segundo sí hace mucho énfasis y es muy claro en decirnos que sí necesito un requerimiento previo para que yo te envíe mi información y que mi contabilidad está protegida en términos constitucionales, términos del artículo 16. El juez primero no entra tanto a esa discusión, pero lo que entra nos dice, ¿sabes qué? Para mí pues, sí es un acto de molestia, pero como cualquier fiscalización, prácticamente como cualquier otra declaración que tengas. Tú tienes que enviar un chorro de información a Hacienda. Incluso, oye, si te viola y el tema de código de comercio se centró mucho en el tema de, oye, una cosa es la contabilidad de código de comercio y otra cosa es la contabilidad en materia fiscal. Y en materia fiscal te pueden poner lo que quieran, ¿sale? Esas es básicamente las diferencias que estamos teniendo. Hoy por hoy ya empiezan a haber recursos, ¿sale? Vamos a esperar a ver qué pasa con en la Suprema Corte. En materia de suspensiones, pues se siguen concediendo. Hay algunas que todavía estamos en el acuerdo general que no te pueden dar copia a nadie. Entonces, y adicionalmente, desde un punto de vista procesal, incluso en el comité tuvimos alguna participación con Prodecon. Eh, Algunas empresas que no tienen suspendido el buzón tributario, o que ni siquiera solicitaron el buzón tributario como suspensión, lo tienen suspendido y ni siquiera y no pueden hacer ningún trámite que necesite. Hay algún trámite, algunos estímulos a chatarreros, algunos temas de comercio exterior que les acaban complicando la existencia. Entiendo que ya contestó también el SAT y les dijo, pues sabes qué, para mí el juez me dijo que suspenda y yo suspendo y no tienes acceso. Y en algunos casos le dicen, si no te gusta, pues desístete de tu juicio y se acabó, ¿no? Sí, así muy rápido y muy facilito, ¿no? Entonces, básicamente, esto, y lo traté de resumir muy rápido y muy concreto, básicamente todo cómo se fue dando estas dos sentencias.
Entiendo que todavía no tenemos comisión en la Corte. Ya hay comisión en la Corte para empezar el análisis, pues a ver cómo nos va, ¿no? Y de hecho, yo les platico Sí, rápidamente. a ver. La, en la Corte ya se creó la comisión que va a analizar estos casos. Como saben, recientemente se emitieron un par de acuerdos por la Corte a través de los cuales suspende el envío de ciertos expedientes, pero uno de los temas importantes es de respecto de contabilidad. Ya está creada la comisión y van a pedir 10 expedientes directamente a los tribunales colegiados. Están haciendo una investigación de cuáles son los expedientes que tienen que pedir. Esta comisión va a estar a cargo del secretario Fanuel y lo que quieren es pues preparar un estudio con 10 asuntos e intentando que traigan todos los argumentos. Pareciera sano porque ya sabemos que en la Corte hay expedientes en los que se impugnó todo, que ahorita como vamos a ver es parte de lo que dio origen a algunas contradicciones ya, pero bueno, pareciera que el tema de contabilidad electrónica lo van a analizar en lo individual, en específico y respecto de solo 10 asuntos. Perdón. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que queremos platicar de contabilidad. No sé si Diego ahora platicar un poquito del tema de la limitante de deducciones, ¿no? Pues quieren que No, si quieren preguntas. y respuestas Ok. para agotar este tema Como y guste. ya posteriormente pasamos a otro, ¿no? Ujú. Bueno, yo por mi parte, yo definitivamente considero que la sentencia del primer juzgado auxiliar pues, sí resulta desafortunada, porque mi impresión es que a lo mejor presionó tanto el fisco que dijo, bueno, somos dos juzgados, vamos a echarnos a nivelar la cosa y vamos a uno que concede el amparo y el otro a ver cómo te imaginas el negarlo, ¿no? Pero la sentencia del juzgado primero, digo, eso de que resulte que la sentencia es debe ser heteroaplicativa y hasta en tanto te emitan el acto de molestia, entonces te vas a pelear, como que es un tema que se brinca por todas las trancas, el acto que te afecta en sí mismo sobre el envío de la información contable a la página interior del SAT. O sea, desde ahí existe un perjuicio, no tienes que esperarte a que venga una facultad de comprobación y te requieran esa información para que te cause un perjuicio. El perjuicio ya está dado en el mismo instante en el que tú estás enviando la información. Tan es así que hay argumentos precisamente encaminados a sostener esa violación y esa inseguridad jurídica que te da, tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Entonces, creo que ahí bueno, habrá que ver qué dice la Corte en su momento y qué se inventa, ¿no? No sé, ¿existe algún otro comentario o pregunta? Tema de contabilidad. Adelante, por favor. Si bien hay todos esos aspectos técnicos o legales que se han expuesto, ¿cuál es la percepción al final de podría ser la resolución que se va a dar al tema? ¿Quieren comentar alguien de ustedes? Aquí en la bonita máquina. La Corte. Pues, no, puedes comentar lo que está haciendo la Corte, ¿no? Ahorita exacto. Digo, nada más, obviamente pues es una pregunta muy difícil de contestar. Lo que sí podemos decir es de lo que ha pasado. Por ejemplo, una de las experiencias del año pasado fue cómo se discutió el tema de la suspensión, si concedían o no concedían la suspensión, porque pues ese era un tema trascendental que incluso dio lugar a que con la aplicación ya del buzón en este año se sumaran al amparo muchísimos más contribuyentes, ¿no? Entonces, a mí, bueno, ese tema que me tocó vivir, como muchos de nosotros, directamente litigando aquí en los tribunales, primero hubo una resolución de los tribunales colegiados en el DF, de los plenos de circuito, que estuvo muy, muy discutida y a final de cuentas creo que fue de los 18 fueron 11 contra 7, una cosa así la votación. A mí me llamó la atención cuando fue la sesión que ahí estaba el procurador fiscal. O sea, ellos tenían un interés específico en que se negara. Y posteriormente vino la sorpresiva resolución de la Corte que fue la segunda sala, en donde también estaba la votación empatada, 2-2, y había el ministro Valls, que en paz descanse, pero pues él era el que iba a tomar ese voto decisivo y se dudaba si iba a ir o no porque ya estaba muy mal, y tenían a otro ministro de la otra sala ya, y el SAT, bueno, pues digo, ahora sí que todos lo conocíamos ahí más o menos cómo estaba el teje-maneje, y decían, no, pues este ministro va a votar en contra de la suspensión, y se apareció Valls y concedió, que esto dio un giro muy importante. Pero bueno, lo que quiero decir es, pues son temas que podemos decir, nosotros como abogados nos sentimos claros y sólidos con muchos argumentos, pero el tema es, hoy en la Corte ya hay una nueva integración, otra vez.
hay un nuevo ministro, pues el ministro que digo, algunos que estaban ya no están. Incluso un dato interesante es que estas comisiones que comentaba César están las dos encabezadas por el ministro Juan Silva Mesa, y este ministro se jubila ya en noviembre, el último día de noviembre de este año. Entonces, pues esto manda una señal de, bueno, es muy probable, y ojalá que así sea, que se resuelva esto ya en este año, y estamos a prácticamente un par de meses o 3 meses, y quién sabe si va a dar tiempo esto, ¿no? Entonces, pues digo, no podemos decir qué va a pasar, pero sí sabemos bueno, con la historia de lo que ha pasado, pues ha sido una discusión muy cerrada. Nosotros sabemos que ha habido otros temas fiscales, y muchas veces en los temas fiscales, ahorita la Corte tiene muchos pendientes y puede llegar a negociar ciertos temas pues, con la autoridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues a final de cuentas nosotros lo que buscamos es que se haga justicia, que se declare inconstitucional lo que sea inconstitucional, y no que se hagan negociaciones políticas, pero bueno, pues sabemos que puede pasar todo, ¿no? Sí. Espero poder expresarme correctamente. Como abogados, al final del día, como bien señalas, tenemos los argumentos de inconstitucionalidad en la norma y los vamos a defender, pero es innegable que el futuro es electrónico y vamos a tener que caer en ello. Entonces simplemente estamos extendiendo la agonía de una forma de hacer las cosas, y que en realidad nuestra labor también tiene que ser, si bien es cierto defender temas constitucionales, invitar a nuestros clientes o a las empresas a las que servimos a entrar en orden, porque también mucho de esto va a permitir que la tributación se haga de mejor manera y la fiscalización se haga también de mejor manera, y por lo tanto también el país gana con situaciones como esas, ¿no? Entonces simplemente es dejar un concepto en la cabeza de todos nosotros de que no se vale que te exijan en la forma en la que te están exigiendo, de manera violentando tus derechos, digámoslo así, pero van a tener que hacerlo de toda la vida, le van a hacer su afinación y van a encontrar la forma, y ahí vamos a acabar. Es un excelente punto. Incluso cuando se concede la suspensión lo que dice es, no tienes que ingresar tu contabilidad a través de medios electrónicos, pero eso no te exime de la obligación de mantenerla a través de los medios que ya establece el propio código y las reglas. Entonces, esta parte es muy importante. Nosotros como abogados tenemos la responsabilidad de recomendarle a nuestros clientes que, como la tendencia es el movimiento hacia la digitalización de todos los sistemas, ya lo vimos en el juicio electrónico, ya lo estamos viendo ahorita en Hacienda con prácticamente todos los trámites, precisamente lo que tenemos que hacer nosotros, ser responsables y decirles a nuestros clientes que sí hay que movernos hacia la digitalización. Lo único que sí tenemos que evitar es que se hagan estas arbitrariedades o revisiones sin que nosotros tengamos conocimiento. Yo creo que esa parte sí es muy cierta, y es una práctica sana, ¿no? El irnos ya moviendo hacia donde va el futuro del país. No, y además contribuir en el diseño de la normatividad que haga que realmente lo que acceda a Hacienda de nuestra información, el SAT, corresponda y tenga el orden legal necesario. Entonces, formar parte de lo que es la modificación a la norma, ¿no? Ahí, digo, en este caso te digo, probablemente yo, como dentro de empresa, el proceso que se dio para poder estandarizar toda la contabilidad a lo que fue lo que quiere Hacienda, es una monserga. O sea, es una... Entonces, creo que... Sí, sistemas, una cantidad de cosas, o sea, ilógicas. ¿Qué punto de vista también ya como empresa vemos? Es, oye, tenemos que buscar esquemas, pero que sean flexibles. O sea, espérame, tú Hacienda no puedes esperar que una tienda de abarrotes se comporte igual que una empresa industrial o una empresa de telecomunicaciones o una empresa minera, ¿sale? No va a tener el mismo esquema. Incluso en muchos casos, ni siquiera son las mismas normas contables que me aplican. Oye, da la flexibilidad para decirte, te voy a enviar la información como se sigue bajo principios y tú interprétala. ¿Qué es todo el gran problema que se ha tenido en los acercamientos con el SAT? Cuando sacó el primer anexo, mira, son 70 cuentas, muy bien. Y después, no, ya no son 70 cuentas, ya son 300 y moco cuentas. Oye, tengo que tener todas, tengo que tenerlas separadas. O sea, creo que también el SAT sí tiene que crear cierta conciencia, decir, a ver, no te vamos a hacer tu contabilidad, te vamos a hacer la contabilidad como se debe tener. Y lo que dice César es bien importante, no te la voy a enviar cada 5 minutos, porque también tú cómo le vas a entender y cómo vas a explotar esa información. Y lo que hoy se hace es, oye, mira, fíjate que no entendí,
ve y dime por qué tú tienes este ingreso como no acumulable. Ah, pues fíjate, porque lo acumulé en año anterior. O sea, si empezamos, y lo que sí no podemos permitir es, oye, vamos a empezar una fiscalización pensando que ya tienes un crédito. O sea, espérame. O sea, y la presunción de inocencia, ¿dónde quedó? ¿No? O sea, ese creo que es el punto importante de contabilidad. Ujú. Una pregunta, creo que quisiera saber su opinión respecto al 31A, porque tal parece que la autoridad jugó, si me permiten, a dos tiros. Es decir, un tiro fue el propio de la contabilidad electrónica y otro es el general que dice, oye, pues tú tienes que mandar todo lo que nosotros te pidamos. ¿Y cómo te lo vamos a pedir? En reglas de carácter general. Y resulta ser que si ustedes han tenido alguno la curiosidad de ver qué es lo que están pidiendo, pues ya nos estamos acercando mucho a la contabilidad electrónica, nada más que pedida a detalle, con ciertos rubros. Entonces, no sé su opinión, porque lo que creo que puede pasar es que digan, sí, ok, te amparo aquí, pero el 31 lo cumples y el 31 es la misma lista, nada más que por otro lado, ¿no? De hecho, uno de los temas, o el último tema que vamos a tocar es justamente el 31A, ¿no? Las famosas operaciones relevantes. Y que digo, entrando un poquito al tema, pues ya hay una negativa a la suspensión por parte de la Corte. Sí, no, de hecho, también es parte de lo que vamos a comentar. Hay varias suspensiones concedidas en primera instancia, porque la tendencia debería ser la misma, ¿no? La naturaleza pareciera ser muy similar. Un artículo 31A, un artículo fantasma, un cheque en blanco para la autoridad, en el que le dicen, a través de reglas establece lo que tú quieras y pide lo que tú quieras. Pues bueno, aún y con esto en las reglas se establece todo lo que están pidiendo, un catálogo de documentos en el que se promueven varios amparos. Desafortunadamente, los amparos que llegan a la Corte en relación con la suspensión son amparos planteados de manera, pues tal vez no tan completa. Son amparos en los que se peleó todo de cajón. La Procuraduría presionó mucho para que llegaran estos asuntos. Se listaron de manera sorpresiva y la segunda sala, con esta nueva integración, lo cual comentaba Diego, es un poco peligroso. Nueva integración en la que el proyecto se lo asignan al nuevo ministro. Este nuevo ministro vota o él emite el proyecto. Se rumora, no es nada oficial, que el proyecto que él había emitido era concediendo la suspensión. Y en la votación se retracta en relación con su proyecto y votan 3-2. Tema preocupante, ¿cuál es? Y un poco relacionado con lo que comentaba Diego hace unos momentos. La contabilidad electrónica se resolvió también segunda sala, votación 3-2. Intervención del ministro Valls ya no está, ahora está el ministro Medina Mora. Ministros que votaron a favor de la contabilidad electrónica también son Silva Mesa y Luna Ramos. Silva Mesa sale en noviembre. Entonces vamos a tener una nueva segunda sala que ya nos dejó entrever, a través de la negativa de la suspensión a la obligación de ingresar la información de operaciones relevantes, que no crea que sea tan inconstitucional. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, pero pareciera ser que la idea, o que ya tiene una tendencia, cuando menos la segunda sala aparentemente clara, y la nueva integración, pues habrá que ver quién va a ser. Gracias, buenos días. En relación justo al tema de la suspensión, efectivamente, en relación a este acuerdo general, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque todos andamos como que buscando se nos otorgue copia de este acuerdo, ¿no? O por lo menos su publicación, y sabemos que están saturados de trabajo ahí. Entonces, prácticamente, ¿cuál es el pronunciamiento? ¿Sí van a otorgar una copia? Ya SAT sabe de antemano que ya no lo va a exigir ahorita como obligación. El Consejo de la Judicatura tuvo reuniones directamente con Aristóteles Núñez y hay un compromiso verbal de no molestar a los contribuyentes. Desafortunadamente, la instrucción de no molestar a los contribuyentes listados en este acuerdo de 4.400 páginas, pues fue emitir una especie de banner que aparece cuando ingresas al buzón tributario, donde dice: este contribuyente presentó amparo y por lo tanto pues, tiene deshabilitado el buzón tributario. Desafortunado, ¿por qué? Porque, pues, como lo comentaba Luis hace unos momentos, hay contribuyentes que tienen muchas otras obligaciones que cumplir, algunas de las cuales implican el demostrar que se está activo en el buzón tributario, que la información ingresada a través del buzón tributario está actualizada.
Entonces, no se puede cumplir con esta obligación. La solución, ¿cuál ha sido? Cumplirla vía papel, Ok. o cuando menos así lo están aceptando las autoridades también. El desistimiento no es opción, por supuesto. Claro. Lo hemos escuchado varias veces, pareciera broma, pero sí se escucha muy seguido, sobre todo a niveles locales. En administraciones locales lo hemos escuchado mucho, pero se puede cumplir a través del papel. Esa ha sido la solución práctica, pero sí hay un compromiso de las autoridades de no molestia a aquellos contribuyentes que presentaron el amparo y que están listados en estas 4.400 páginas. Ok, perfecto. Pero Y sí, copia es imposible. ok, bueno, ya claro ese punto. El otro va más enfocado junto a los temas de estas sentencias contradictorias. Entonces, por lo que entiendo, en este caso el primero determinó que definitiva iba a sobreseer y en cuanto a ti te afecte o te cause, bueno, te cause una afectación, entonces vienes y o digo, para entender un poquito mejor cómo radicó. Sobresee toda la parte de revisiones electrónicas, De revisión, ok. ¿sale? Lo que nos dice en cuanto es, oye, ¿sabes que todavía no te han fiscalizado? Cuando te inician la fiscalización, ven y quéjate, ¿no? Esas normas son heteroaplicativas. Toda la parte De de revisión. contabilidad electrónica, fracción 2, fracción 3 y fracción 4, el artículo 28, son autoaplicativas, las analiza de una forma muy somera. De hecho, es una sentencia muy rara porque primero pone, va analizando punto por punto cada una de los derechos de los quejosos y después en una parte conclusiva dice, no, pues ¿sabes qué? Como ya te dije, pues no viola y listo. O sea, es muy somero. Su análisis no es un análisis, detalle. yo que desde mi particular punto de vista, y espero que no haya ningún secretario eh, o algo por el estilo, que creo que fue un análisis pobre. Creo que fue un análisis pobre. Como dijo Federico, pues en unos casos te pueden decir, ¿sabes qué? Pues uno negó, otro amparó, pues una parte que la Procuraduría haga sus recursos y después que los contribuyentes hagan los recursos y a ver cómo nos va en la corte, ¿no? O sea, probablemente es lo único que me deja pensar a mí, ¿no? Perfecto. Y ya como último punto, tendrán digo, yo sé que ahorita están con la parte de la integración de la comisión, pero a lo mejor un tiempo aproximado en experiencia que ustedes hayan visto con todos estos cambios que probablemente se vayan a dar, que estamos hablando de un año todavía, año y medio. Pues es lo que es No, el- noviembre. Digo, yo lo que digo es, el ministro se va a jubilar. Yo no creo que para noviembre puedan tener un estudio serio y Claro, completo para resolver este y todos los demás temas fiscales que traen. Pero el tema es, si un ministro está encabezando una comisión y se va a retirar en 3 meses, pues digo, puede ser correcto una presión sería para sacarlo o puede ser algo muy grave porque pues va a empezar él y luego lo va a no que continuar retoma. otro, ¿no? Pero bueno, ahí sí no sé. No, sí, y la experiencia, pues tenemos el caso de consolidación, se tardaron casi También. 5 años en resolverlo. Es un volado. Yo creo que bueno, esperemos que por salud el proyecto no se emita en estos 4 meses, porque podría ser un proyecto deficiente, ¿no? Esperemos que le dediquen el tiempo que se le tiene que dedicar. Sabemos, por ejemplo, y ahorita lo va a comentar un poco más a detalle Diego, que en algunos casos ya tienen 3 proyectos de cada tema, ya lo han analizado, ya tienen algunas posturas. Los secretarios se adelantaron un poco también a los temas y quienes formaron las comisiones ya tienen algo avanzado, pero no sabemos. Y por parte de ANADE, ¿hay alguien que esté participando directo? O, bueno, que esté ahí en parte de la comisión o informándose, algo así. Sí, como parte de, como ANADE, lo que hacemos nosotros también es participar en las labores de litigio. Como se hizo en el caso de la consolidación, en el caso del YETU, más que a través de los colegios, se abre una puerta para los litigantes particulares y se convoca a ciertos despachos o a los despachos que estén representando alguno de los asuntos que hayan sido atraídos por la Corte para que participen en estas sesiones públicas. Estas sesiones públicas, pues audiencia, nos están dando garantía de audiencia igual que se lo dan a las autoridades. A nosotros no nos dan de desayunar, a ellos sí es la única diferencia. Y ahí también nada más comentar, sí hemos participado, por ejemplo, cuando se dio todo este tema de las circulares, que empezó a haber mucha confusión de qué juez era competente y no, también en ANADE nos acercamos como ANADE a tener una reunión con los consejeros de la judicatura. Digo, estamos ahí y nosotros lo que queremos es pues, también tener presencia en la corte, pero muchas veces pues la corte pone sus reglas También, claro. y hay que acatarlas, ¿no? Ok, gracias. Sí, por favor, adelante.
Yo quisiera hacer un comentario específicamente por algo que se me hizo muy interesante que dijo el licenciado Andrade. En relación con un par de casos, ¿qué es lo que hace un cliente? El caso específico de los que están sujetos a grupos que consolidan y si que no consolidan, que por lo menos son filiales de empresas muy grandes y tienen contabilidades sujetas a normas internacionales de otro país. A mí en el caso de Alemania y en el caso con otro país, las normas son muy estrictas y dicen, tu contabilidad es así y tienen ejercicios montados. Van de mayo a mayo o de abril. Cuando en el anexo 24 se intentaron, en el caso de mis clientes, tratar de aplicar la norma, dijo, esto es imposible. Llega un punto, esto, entonces no es tanto qué es lo que nosotros sugerimos siempre al cliente. Trata de migrar la mayor parte de tu información a la parte electrónica porque es algo responsable y todo el mundo va a ir por la parte electrónica y es algo mucho más ágil. Pero al mismo tiempo, al tratar de homologar normas de otros países a las cuales está sujeto una persona, y hay que considerarlo, si bien está constituida conforme a las leyes mexicanas, pertenece a un grupo internacional, tiene también, eso no se puede dejar de desconocer, está sujeta a normas jurídicas distintas que una persona que nada más está sujeta a normas en México. Si bien la inconstitucionalidad de la norma no puede depender de las características de un sujeto en lo particular, sí hay que considerar que hay sujetos que su calidad jurídica les impide llegar a cumplir como lo pretende la norma desde su origen. Entonces yo creo que el acceso que ha tenido, por lo menos en el análisis ahorita el Poder Judicial, ha omitido, pues en mi caso, parece que les pasó de noche. Ni se pronunciaron, ni dijeron, oye, es que yo estoy absolutamente imposibilitado para cumplir con una norma que tú me estás poniendo por una característica mía. Analiza esto. Como que se les ha ido, lo han olvidado, no sé si tengan algún caso similar. O sea, a mí personalmente parece que fue de noche. Mira, yo en principio, y a reserva de lo que digan mis colegas, creo que lo que te van a decir a nivel constitucional es, ¿sabes qué? Una norma no es inconstitucional por las características particulares. O sea, es una salida relativamente fácil. A un tema de, ya después, oye, nadie está obligado a lo imposible. Cuando me pidas y revises mi contabilidad, oye, amigo, yo no te puedo dar esta información. Digo, hay casos donde hay grupos empresariales que tienen un catálogo de cuentas mundial y lo que, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Porque pues, si cambia, o sea, cada mes me cambia porque, ¿qué crees? La subsidiaria de Nueva Zelanda puso una nueva cuenta de banco. Entonces, cada vez tengo que ir a darle los cambios del catálogo de cuentas. Bueno, no voy a terminar nunca, ¿vale? Y el SAT en algunos casos sí ha sido flexible, por decirlo de alguna manera, con esos temas. También ya aceptó digo, esto no tiene tampoco validez jurídica, las famosas preguntas frecuentes que tiene ahí en su página, ¿sabes qué? No importa los principios contables respecto a los cuales esté sujeto, ya sea IFRS, ya sea NIFS o US GAAP. O sea, puedes usar varios. Entonces, sí tendrías que ver cómo cumplir con esa obligación desde mi punto de vista. Constitucionalmente, yo creo que un juez no te lo va a analizar, no sé qué opinas. No, yo simplemente digo, y como conclusión, creo que yo estoy de acuerdo, y lo comentaban también por acá, que tenemos que avanzar a la parte tecnológica como lo hemos hecho, como se ha hecho con la facturación electrónica, con las declaraciones en el propio Poder Judicial. Ahorita lo que decían, nosotros quisiéramos ya un juicio electrónico bien hecho, o sea, que yo pudiera revisar ese acuerdo general en la pantalla, ya se puede, pero con cierta, o sea, está todavía muy, muy complicado. Entonces, yo creo que aquí lo importante es el que se hayan quejado todos estos contribuyentes, que ha sido de los mayores números de contribuyentes que interponen un juicio de amparo por esta obligación, pues es una señal inequívoca de que el contribuyente no está de acuerdo, el empresario no está de acuerdo en que se hagan las reglas de esta forma que violenten garantías individuales. Hoy en día no estamos hablando de garantías individuales, ya estamos hablando de un amplio, o un aspecto mucho más amplio en cuanto a tema de derechos humanos, de cuestiones internacionales que México se ha ido adaptando. Pero la forma en que se hizo esta reforma en esta parte
pues pareciera que no conocemos el mundo ni conocemos la tecnología y se hacen las cosas como se le ocurrió a alguien del SAT, pero luego llegó otro y dijo, no, mejor vamos a meterle otra cosa y le meten otra cosa y ahí sí es donde yo creo que pues tiene que entender la Corte que los cambios se tienen que hacer respetando la Constitución, porque si no, pues podemos caer en un tema de que la autoridad administrativa haga sus cambios de forma así, o sea, ahora sí que muy a la brava, y por el tema de recaudar, pase por encima de todo el mundo, ¿no? Entonces, digo, va a ser una decisión que yo esperaría que la Corte de verdad analice todas las consecuencias y todo lo que implica esto. No quiere decir que el que llegaran a conceder el amparo no vaya a implicar que más adelante hagamos esto. Yo creo que se tiene que hacer, pero se tiene que regular de una forma, y la Corte tendría que poner un alto a decir, sí hay que hacer las cosas, pero no se pueden hacer así al aventón, ¿no? A mí lo que me preocupa, y ahorita se los platico, es que luego la propia Corte, el Consejo de la Judicatura, pues como que ahí va de la mano con las cosas que hace el SAT en cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero bueno, pues no sé si haya otro, sino para pasar ya al... Sí. A los ojos de la sentencia del juzgado primero, si bien es cierto, establece que el acto de afectación sería hasta que te inicie una facultad de comprobación, ¿qué pasaría entonces con todos aquellos contribuyentes que presentaron sus demandas en contra, o sea, de manera heteroaplicativa, en contra del primer envío de la información contable? Porque, bueno, el primer momento de la oleada de amparos fue cuando se presentó de manera autoaplicativa con la vigencia de la entrada en vigor de las disposiciones. Pero después, todos aquellos que no se fueron en ese momento, se fueron en contra del primer teclazo que le dieron de envío de la información. A los ojos de esta sentencia, entonces, ese envío resultaría sobreseído, ¿no? Se tendría que sobreseer porque el acto de aplicación para ir al amparo de manera heteroaplicativa en términos de los razonamientos de la primera del juzgado primero, pues sería hasta que te ejerza la facultad de comprobación, ¿no? Y nada más una reflexión para esos amparos que están ahí todavía en trámite. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos con el siguiente tema, por favor. Sí, gracias. Bueno, vamos a platicar brevemente de otro de los temas. Aquí me gustaría recordar un poquito lo que pasó. O sea, en la reforma fiscal para 2014, fue una reforma muy completa, muy amplia, y ahorita estamos hablando de este tema de contabilidad, pero acuérdense que pues, hubo varios cambios importantes, ¿no? El tema del IVA de la región fronteriza, el tema en renta de las nuevas tarifas para personas físicas, para el cálculo del impuesto, el tema de la contabilidad electrónica, el tema de la limitante de la deducción de los ingresos exentos, el tema de la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes. Es decir, esta reforma, pues, digo, fue una reforma muy amplia y se ha ido en el camino impugnando y con diversos matices cada tema, ¿no? Aquí hay que recordar que el 1 de enero, cuando entraron en vigor estas reformas, hubo una acción de inconstitucionalidad por parte de un partido político en donde trató de impugnar prácticamente toda la reforma, y esto generó que pues, hubiera algunos pronunciamientos en ciertos temas por la Corte. Aquí en el tema que me ocupa, que es el del artículo 28, fracción 30, de la limitante de la deducción de los ingresos exentos a los trabajadores, pues hay que recordar que también se presentaron las demandas en un primer momento, considerando que eran autoaplicativas, pues a partir de su entrada en vigor, en enero y febrero se estuvieron presentando estos amparos. Inmediatamente el Consejo de la Judicatura reaccionó ante la eminente oleada de amparos y emitió una circular ordenando que todos los amparos de la reforma fiscal se mandaran a los juzgados primero y segundo auxiliares aquí en el DF, ¿no? Ahí es donde yo quiero hacer mucho énfasis lo que comentaba, o sea, ¿qué ha pasado con todas estas regulaciones internas del Poder Judicial? Que pues ahora sí que con el objeto de tratar de simplificar o de mejorar la eficiencia de la administración de justicia, pues en el camino todos nos hemos encontrado que es muy cuestionable lo que está pasando y que realmente las soluciones que toma el Poder Judicial, pues a veces generan dentro del propio Poder Judicial inseguridad jurídica, lo cual, pues desde mi punto de vista es absurdo, ¿no? O sea, no es posible que el órgano encargado de impartir justicia genere inseguridad jurídica. Y digo, y tengo ejemplos, no lo digo nada más por decirlo, tengo ejemplos y lo hemos vivido todos, ¿no? El tema bueno, esta primera circular, ¿no? La emite la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura, envía
ordena el envío de todos los expedientes que tengan que ver con la reforma fiscal a estos 2 juzgados, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que todos de repente empezamos a ver que estos juzgados pues, empiezan a colapsar de la cantidad de asuntos. Posteriormente, ya el pleno de la Corte, cuando se empiezan a resolver algunos de los temas fiscales, y con motivo de estas acciones de inconstitucionalidad, emite un acuerdo general el 6 del 2014, en marzo del año pasado, en donde ordena a los tribunales colegiados el aplazamiento en el dictado de las sentencias que tengan que ver con toda la reforma fiscal, con todos los temas. Ya para este momento había habido, en este tema que a mí me ocupa, algunas sentencias que habían sobreseído el amparo por considerar que no eran autoaplicativas, que para los ojos del juez eran disposiciones heteroaplicativas, y pues hasta que se presentara la declaración anual y donde pudiera realmente aplicar la disposición que te limitaba la deducción, podías acudir al amparo, ¿no? En ese trance pues estaba entre que si unos lo resolvían, que si otros no, mejor yo ya lo voy a enviar al juzgado auxiliar porque pues eso lo ordena una circular, y bueno, pues ahí empezó un poquito el descontrol, ¿no? Posteriormente, bueno, sigue el proceso de estas acciones de inconstitucionalidad y la Corte resuelve esas acciones, pero solamente respecto de ciertos temas, como les decía, el tema de las tarifas para personas físicas para el cálculo de impuesto a la renta, de la eliminación de la tasa del IVA del 11% en la región fronteriza, y el tema de los repecos. Pero queda pendiente pues los 2 temas, digo, el tema de contabilidad, obviamente, y el tema de la limitante de las deducciones de los ingresos exentos. Entonces aquí también hubo un cierto descontrol en cuanto a qué estaba pasando con los nuevos amparos, es decir, este año presentamos la declaración anual y muchos contribuyentes que no habían ido al amparo decidieron sumarse al amparo. Uno de los temas que pues ya facilitó el tema de la impugnación y del acreditamiento del interés jurídico fue que en la propia declaración anual se establecía un rubro que decía qué porcentaje aplicas tú para las deducciones de ingresos exentos, el punto 47 o el punto 53, ¿no? Entonces, pues ya hasta la propia declaración estaba mandada a hacer para que no hubiera problema con esto, y se presentaron los amparos, pero en el momento de presentar estos amparos decíamos, ¿dónde se presentan? ¿Van a ser los auxiliares? ¿Van a ser cada uno? ¿Qué pasó? Me voy un poquito en el tema de los acuerdos otra vez. Aquí, como les decía, en enero de 2015 sale este acuerdo que levanta el aplazamiento, pero solamente de los otros temas que no tienen que ver con la limitante de deducción, y subsiste el aplazamiento de este tema de la limitante en la resolución para los tribunales colegiados. Pero no dice nada de qué juzgado va a ser el competente, ¿no? Posteriormente, bueno, pues se empieza, como les digo, a través de otras circulares a regular el tema de los nuevos amparos de la contabilidad electrónica, y esto fue en febrero del 2015. Hay un acuerdo general 5 de 2015, en donde se dice que nuevamente todos los amparos de la contabilidad electrónica se van a ir a los juzgados auxiliares, pero ya no menciona el tema de estos amparos de la limitante de la deducción, aunque deroga por ahí otra circular que tenía que ver con este tema. Ahí hubo una nueva confusión pero lo increíble no es para nosotros, o sea, del propio Poder Judicial, de si mandaba o no mandaba los amparos que estaba recibiendo de la limitante de deducción a los juzgados auxiliares. Se tardaron, yo creo que un par de semanas, un poquito más, en entenderlo, y en el camino muchos se fueron, muchos se mandaron, y dentro del propio primer circuito, es lo que es increíble, no había consenso. Hasta que, bueno, pues ya después de estas 2 o 3 semanas de que ya había vencido el plazo, ya todos dijeron, no, está clarísimo, pues esto ya no hay nada que nos diga que lo tengamos que mandar, y lo vamos a resolver cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí es algo que, bueno, pues se genera mucha incertidumbre, porque dices, no es posible que no tengan las reglas claras del juego los propios juzgadores, ¿no? Eso de verdad a mí me llama mucho la atención, y el que existan circulares, acuerdos generales del Consejo, acuerdos generales de la Corte, pues digo, por ejemplo, los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura y del Pleno de la Corte se publican en el Diario Oficial, muy bien, pero las circulares, pues no, digo, si vamos a los juzgados y las leemos y las cachamos, las podemos entender, pero si no, pues no sabemos. Y ahorita, una de las sentencias que yo les quiero platicar, que es
sentencias, digamos, más completas que yo he visto y más concretas y bien hechas, es de un juzgado auxiliar que está en Culiacán, que yo me enteré que auxilió al juzgado 11º de aquí del DF en un acuerdo, igual así, con una circular totalmente desconocida, y pues dijo, no, pues se va a mandar a los auxiliares. Dije, a los de allá, no, a Culiacán. Dije, ah, caray. Bueno, afortunadamente el juez de Culiacán le emitió una sentencia muy clara y positiva. Bueno, si quieren nada más para concluir el tema de estos acuerditos generales, dentro de los más recientes está el acuerdo general, bueno, el 10-2015 que se publicó el 18 de agosto, que tiene que ver con la contabilidad electrónica, y el tema del acuerdo general 11 de 2015. Estos son acuerdos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hasta este momento con este acuerdo se puede leer la historia que aquí la ponen y entender un poquito qué ha pasado con todo este tema de quién va a ser el encargado de resolver. Y en este básicamente resuelven que efectivamente los colegiados tienen que detener el dictado de sentencias en el tema de la limitante de la deducción, porque ya la Corte tiene específicamente en este caso 326 amparos en revisión con relación con este tema. Aquí hablan en general de todos los juicios que tiene la Corte de la reforma fiscal, y bueno, creo que son 568 amparos de los que ya tiene en revisión, y solamente del tema de la limitante son 326, que los cuales son suficientes para que puedan estudiar el tema, formar jurisprudencia, y en su momento pues que la apliquen los tribunales colegiados, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué procesalmente? Pues bueno, ya les dije un poquito cómo está el relajo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de fondo ya de estos asuntos? Como saben, este tema de la limitante, pues digo, un poquito más claro que el de la contabilidad electrónica, porque solamente es un artículo que salió a decir, a partir de ahora, no puedes deducir al 100% todos los pagos que se consideren ingresos, que a su vez sean ingresos exentos para tus trabajadores. Y establece estos famosos factores que en la exposición de motivos pues tratan de justificar con la desaparición del famoso YETU, ¿no? Como les decía, pues toda la primera tanda de amparos de autoaplicativos que se consideraron autoaplicativos por los juzgados primero y segundo distrito, se tramitaron en estos juzgados auxiliares, y ya desde el año pasado se emitieron sentencias, aquí sí, en ambos casos, de los dos jueces, sentencias favorables. Prácticamente lo que están concluyendo los jueces es que esta disposición es violatoria de la garantía de proporcionalidad tributaria. Como les digo, este año, como se presentan nuevos amparos a partir de la declaración anual y ya no hay el envío a los juzgados auxiliares, lo que sucedió es que ya tenemos ahora sí una cantidad importante de amparos concediendo y otras negando, no solamente aquí en el DF, sino en provincia, porque bueno, pues ya hay una apertura de los criterios de los jueces, ¿no? Entonces, pues es un tema que se va a tener que, pues ahora sí que analizar también en la Corte con mucho detenimiento. Y como les decía, yo simplemente quisiera pues comentar lo principal de este tema en la parte que concede el amparo. Aquí, bueno, como les decía, la parte de que es autoaplicativa, eso hubo unanimidad por los dos jueces de auxiliares. Nosotros tuvimos en el despacho un caso de que antes de que se mandaran a los auxiliares, todavía hubo algunos jueces que sobreseyeron diciendo que no eran disposiciones autoaplicativas, y bueno, se mandó a colegiados, pero con estos acuerdos de la Corte se quedó sin resolver. Ahora, ¿qué tiene en el tema de fondo? Prácticamente igual, el tema de la proporcionalidad tributaria pues es el que se está estudiando. Aquí es bien interesante, pues al tratarse de un tema de deducción, lo que están señalando con base en lo que ya ha resuelto la Corte, de las famosas deducciones estructurales y no estructurales, que esta parte, pues digamos que es la justificación esencial para poder limitar o no este tipo de deducciones sin poner restricciones. Toda la reforma fiscal y toda la justificación que se da en la exposición de motivos tiene un tinte eminentemente recaudatorio, que puede ser válido, o sea, no porque sea recaudatorio quiere decir que sea inconstitucional, pero lo que tiene que considerar el legislador es que
en el afán de recaudar, no puede violentar garantías de los contribuyentes, ¿no? Y aunque sean fines extrafiscales y fines de política fiscal y fines anexos a lo que es el propio impuesto, se tienen que respetar y se tienen que analizar con detalle. Y uno de los temas importantes es el de las famosas deducciones estructurales. En este caso, el juez de distrito hace una distinción de dos tipos de pagos: los que están obligados a hacer los contribuyentes por ley en relación con sus trabajadores, que pues es básicamente lo que le obliga y no tiene opción de hacer, como el pago de los salarios, como el pago de la PTU, la prima vacacional, todo esto, pues que a final de cuentas lo tiene que hacer para poder tener la consecución de su objeto social con el tema de los trabajadores. Y el tema de los gastos que también implican ingresos exentos para los trabajadores, pero que no son obligatorios, que pues prácticamente el ejemplo más claro es toda la previsión social. La previsión social pues es algo que se le paga al trabajador también con motivo de su trabajo, y es algo que está destinado pues a que tenga una mejor calidad de vida y un ingreso relacionado con su trabajo, que también pues debiera de resultar estructural, como lo comentamos, para efectos de ver si se puede o no limitar. Aquí el juez de distrito que les comento, al hacer el análisis de este tipo de deducciones, concluye que en ambos casos estamos en presencia de deducciones estructurales. Dice, por consiguiente, les voy a leer este párrafo que es interesante: las erogaciones realizadas por el contribuyente en el pago a los trabajadores, ya sea por mandato legal, que son las obligatorias, o por concepto de previsión social, que a su vez representen ingresos exentos para el trabajador, a las cuales alude la fracción 30 del artículo 28 de la ley del impuesto a la renta, revisten la característica de necesarias e indispensables, y por regla general deben ser reconocidas como deducibles en su totalidad para determinar la base del impuesto a la renta. Posteriormente analiza el juez pues todo lo que es la exposición de motivos, que les decía, pues básicamente ahí el primer punto es aumentar la recaudación. Eso fue el propósito de la reforma, así empieza la reforma, aumentar la recaudación. Y posteriormente habla del tema de la simetría fiscal, el tema de la desaparición del impuesto mínimo, del IETO, y todo esto que lleva a que se pueda, es que tenga que limitar este tipo de deducciones para que pues, no haya un perjuicio para el fisco, ¿no? Y aquí lo que concluye el juez es que, pues a final de cuentas, si bien es cierto que esta medida legislativa se puede llegar a justificar, el tema de recaudación, dice, dados los objetivos primordiales, por la importancia del deber de contribuir al sostenimiento del Estado, pues sí, se tiene que recaudar, pero dice, la medida es desproporcional al incumplir con los criterios de razonabilidad, dado que las finalidades perseguidas dejan de obtenerse con el mecanismo que se estableció. ¿Por qué? Porque básicamente este mecanismo implica pasar por alto de otro contribuyente en el tema de limitarle sus deducciones estructurales, que pues no debiera de hacerse, ¿no? Y bueno, dice, dicha medida es excesiva para la consecución de los fines extrafiscales buscados, dado que el cumplimiento de un objetivo de política tributaria no puede alcanzarse a costa de limitar los derechos fundamentales de los contribuyentes. Este es, digamos, el tema, pues digamos, yo creo que se tiene que resolver por aquí. O sea, hay temas de equidad, hay temas de legalidad, hay temas de igualdad, hay temas de seguridad jurídica. Revisamos otras sentencias que están negando, y obviamente pues a mí me llama la atención, o sea, el análisis es exactamente el mismo. Si agarramos las sentencias, empiezan igual: el análisis de proporcionalidad, las deducciones estructurales, la exposición de motivos, nada más que al final dicen si se justifica uno, si otro no se justifica, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo. Aquí pues va a ser muy interesante lo que llegue a estudiar también la Corte. Bueno, me di cuenta que toda la parte de justificación de la exposición de motivos es lo que realmente sostiene las sentencias que están negando el amparo. O sea, no están defendiendo per se el que no sea desproporcional la limitante, sino que si hay una justificación razonable, porque cuando hay un fin extrafiscal, cuando hay una justificación, pues sí, un impuesto pudiera llegar a ser inequitativo o desproporcional, pero se justifica la medida por una cuestión de política fiscal, de razones extrafiscales, pero siempre y cuando no perjudique, como en este caso, otro tipo de garantías. Entonces, pues esa es la parte esencial de lo que están diciendo los jueces cuando están negando el amparo.
También otra cosa que me llama la atención, digo, no sé si ustedes como abogados lo hayan visto, en estos amparos que hemos estado obteniendo sentencias favorables, estamos teniendo 3 recursos de revisión, o sea, el de la Procuraduría Fiscal, el de la Cámara de Diputados, el de la Cámara de Senadores. Entonces decimos, bueno, esto de verdad está, pues el gobierno con todo defendiéndose, y bueno, vamos a ver de qué forma realmente se puede llegar a analizar en la Corte. Yo creo que también es por la importancia de uno de los temas. Según tengo entendido, está más avanzado el estudio en la Corte de este tema que el de la contabilidad. Incluso, ahora sí que los rumores y Radio Pasillo dicen que ya hay sentencias, también proyectos de sentencia, en donde precisamente en unos casos está negando el amparo por el tema de que no es violatorio de la garantía de proporcionalidad ni de ninguna otra, y en otro caso están concediendo el amparo, pero en 2 sentencias distintas, precisamente con el tema de las deducciones que son obligatorias, de los pagos que son obligatorios por ley, y en otro caso de los pagos que son optativos como la previsión social, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó la atención, les digo, este tema aquí porque en las otras sentencias que había visto, y no sé si me equivoco, de los jueces auxiliares, no hacían la distinción de estos 2 pagos para el tema de concluir contundentemente que los 2 son estructurales, son deducciones estructurales. Y en este caso el juez sí analiza claramente y concluye que en ambos casos son deducciones estructurales, tanto los obligados por ley como por los otros, y por lo tanto, en ambos casos no se puede limitar la deducción, ¿no? Digo, esto es ahora sí que lo esencial de este tema. Como les decía, también este asunto ya está en la Corte con la comisión un poquito más avanzada. No sabemos qué vaya a suceder. Pues es el mismo ministro, ¿no? Es el ministro Silva Mesa quien tiene a cargo esta comisión, y pues lo que hay que hacer es simplemente, pues ahora sí que echarle toda la carne. No, sí, la comisión está a cargo de Silva Mesa. También ese es, de hecho, en el acuerdo, en el último acuerdo general sale mencionado específicamente que a cargo de esta comisión estará Silva Mesa. Sí, por ahí dice. Bueno, pues Sí, en la otra está, exactamente, en la otra sí, está ahora, Medina mira, yo te diría, aquí lo importante no es que el ministro esté a cargo, que secretarios lo están estudiando y que todos estemos ahí y pues Órale, a sí, ver. y también, como les decía, pues hay una defensa del gobierno, ya no solamente de la Procuraduría Fiscal, que pues digamos es como la defensa de no el presidente solamente, sino del secretario de Hacienda, toda esta parte, sino también ya de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores que están ahí tratando de empujar, ¿no? Pues no sé si tengan algún comentario o algo que quieran ver sobre este tema. Muy de la mano con lo que comentaba Diego, las sentencias en las que se está negando el amparo no están haciendo la distinción del tipo de gasto, de dónde deriva la obligación de realizar estos pagos a los trabajadores. Lo que sí están usando mucho como justificación es la libertad de configuración legislativa, diciendo prácticamente que el legislador pues tiene libertad de decidir lo que él quiera con base en su política fiscal. Muy interesante el análisis que comenta Diego, efectuado por este juzgado. Pareciera que algunos jueces ya en el DF escucharon de estos proyectos de sentencia en la Corte, y algunos, o que, cuando menos los que están concediendo, ya empiezan a analizar qué gastos sí derivan de una ley, específicamente la Ley Federal del Trabajo. Si deriva la obligación de realizar estos pagos conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, conceden el amparo en contra de de estas obligaciones de pago, la limitante de deducción de estos pagos, y está negando el amparo contra otros vales de despensa y todos aquellos que no son obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo. En la Corte están los proyectos, nomás ahí una variación que tienen es que sí hay un proyecto analizando si es auto o heteroaplicativo. Pues bueno, ¿habrá alguna pregunta, algo de este tema, alguna duda, algo que les... Sí, bueno, yo. Buenos días. Mi pregunta es si acudieron directamente por parte de la NADE o por parte de los despachos a esta comisión de la Corte, y qué se comentó ahí, si efectivamente les dieron luz respecto al sentido en el que pueden venir los proyectos respecto a este tema. Y la otra pregunta que tengo es que en el medio pues es sonado que viene una reforma, bueno, o algún tipo de estímulos por parte del Ejecutivo en específico de este tema. Y si saben en particular a qué se refiere ese beneficio,
y cómo ese beneficio afectaría estos amparos que se han interpuesto. Mira, en el tema de las comisiones, en la NADE, como te decía, hemos tenido acercamientos, tuvimos acercamientos en la parte, primero que nada, procesal, para tratar de que se pusiera orden de que quién iba a resolver y quién no. Ahorita el tema de las comisiones, aunque se oye adelantado, está apenas iniciándose todo este estudio, y sí tenemos pensado como a NADE acudir pues ahora sí que dar nuestra opinión, aunque hemos visto que en otros casos solamente se han invitado a los despachos, pero vamos a insistir. No te podríamos decir qué expectativas tenemos, ni que no creo que los secretarios nos vayan a decir en ningún momento cómo viene. Sí sabemos que hay proyectos en contra y a favor, así va a ser, así se ha estilado en la Corte resolver ahora. Y cosas absurdas como que llega un ministro, pone su proyecto concediendo, y en la propia acción él dice, no, yo niego. Pues, entonces, ¿para qué haces ese proyecto, no? Pero son formas, pues bueno, que así se está utilizando el día de hoy. Ahora, el tema que tú comentas de estímulos, pues sí, ayer todos los escuchamos en la noche a Aristóteles, que salió a decir, pues que algo viene por ahí, y también al secretario de Hacienda, y pues te diría, es muy aventurado decir qué es, no podemos saber. Lo que sí es que se va a hacer, o sea, yo creo que todo esto, la Corte, la forma en que hoy resuelve, pues es tomando en consideración todos los factores externos. A nosotros a mí en lo particular no me parece, o sea, constitucionalmente se tiene que resolver si la norma es constitucional o no, punto. No si van a dar un estímulo, si les concedo el amparo en la contabilidad, pues no se los concedo en el otro, si ya les concedí acá, pues ya no acá, o sea, a ver, pero desafortunadamente es como funciona muchas veces la política fiscal en el país, ¿no? Entonces yo no te podría decir de los estímulos, pues en cuanto haya más avance podremos saber por dónde van, ¿no? ¿Tienes algo? Hay un rumor de que la limitante de deducción se va a eliminar por lo que hace a fondo de pensiones, nada más. Ese es el rumor que se está escuchando. No digo, quién sabe si sea verdad. Acuérdate que existe el compromiso con base en el cual el gobierno pues, no va a poder aumentar impuestos. Entonces, pues está complicado. Y otra cosa por ahí que se me olvidó comentarles. Otra parte que están detectando algunos jueces o que están tomando como justificación algunos jueces para negar el amparo es el hecho de que al momento de terminar la PTU se te reconoce este menoscabo que tuviste o este detrimento que tuviste en tus deducciones de los pagos que realices que son exentos para los trabajadores, lo cual es incorrecto porque se trata nada más de estás salvando solamente una parte, ¿no? Una parte proporcional, no ni siquiera todo el efecto completo. No, y con independencia de que solo es una parte, pues si tuviste un ejercicio de pérdida real y no tienes pago de PTU, pues no recuperaste nada, pues entonces ¿dónde está el provecho? O sea, hasta que yo tenga utilidad, no, o sea, el gasto lo estoy haciendo, pero bueno, exactamente. Bueno, a ver si acá. Toda la explicación que se da en todos los casos es que son gastos estructurales. Efectivamente, cualquier contribuyente, cualquier entidad tiene gastos y decide gastar como él guste, ¿no? En este caso, pues, sin lugar a duda, el trabajador le podría dar sus prestaciones básicas o podría darle más. Siendo gasto estructural, la parte es que yo le doy su salario, previsión social, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos, 100,000. Pero la parte sustancial de la no deducibilidad no es en sí el gasto, sino la parte que esté exenta, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? No es en sí todo este monto de dinero que yo le doy, sino si de eso hay una parte exenta. Y la parte exenta no la concede el patrón. Así es la ley. ¿No? Si bien es cierto el análisis está en los gastos estructurales, ¿por qué no se analizó el efecto de que siendo estructural la exención no la concedo yo? Yo contribuyente que pago esos salarios, no estoy decidiendo a quién darle o quién no darle una exención para que pague o no pague impuestos. Este efecto, ¿por qué no se midió en una discusión legal? No, sí, mira, sí se toca. O sea, el tema de la deducción estructural es un análisis previo, primero, para decir hasta dónde puede el legislador limitar este tipo de deducciones. La conclusión de la violación a la garantía de proporcionalidad es precisamente que por una cuestión ajena al contribuyente, que es que esté exento para el trabajador un gasto, es ajeno al patrón. O sea, no tiene nada que ver en su relación jurídica. O sea, la relación que tiene el patrón con el trabajador es una relación eminentemente laboral. Se acabó. Y fiscalmente el trabajador tiene un beneficio.
Exactamente, pero el patrón no tiene por qué tener la consecuencia de un beneficio que se le dio al trabajador. Esa es precisamente la razón por la cual se está concediendo el amparo, precisamente por decir, hay cuestiones ajenas que son la justificación para limitar una deducción. Cuando el que está haciendo el gasto es uno y quien tiene la deducción, quien tiene la exención es otro. Ahí es donde la Cámara de Diputados y, bueno, el Senado el Poder Legislativo justificaron en la simetría fiscal, diciendo pues que había una asimetría en esa parte, porque para uno estaba exento, que es el trabajador, y para el patrón no. Pero también aquí analizan todas las tesis de la simetría fiscal, que pues, obviamente lo que se busca es una simetría, no tiene que haber una simetría perfecta, ni puede haber una simetría nunca en los impuestos, y hay una tendencia, pero hay casos muy relevantes que le pusimos como muy sencillos, la deducción de los automóviles. Bueno, a ver, tú me dices de simetría fiscal, pues yo compro un auto de 300,000 pesos y solamente gasto 300,000 y solo puedo deducir 125, algo así, ¿no? Entonces, son temas que sí están aquí analizados y son temas que se tendrán que ver, ¿no? Bueno, pues si quieren vamos a pasar al último tema, que César nos va a hablar de otros varios temas de esta reforma fiscal y cómo vamos. Voy a hacer lo más breve posible. El primero es el tema de operaciones relevantes, que ya adelantábamos un poco. Varios contribuyentes presentaron amparos en contra de esta obligación de presentar diversa información, cual la que la autoridad quiso a través de reglas, lo cual crea una incertidumbre enorme, porque esto lo tenemos así ahorita en reglas, pero para el próximo año quién sabe qué vaya a hacer, y prácticamente es un cheque en blanco para que las autoridades pidan lo que ellos quieran. Se presentaron varios amparos, se solicitó la suspensión, jueces de primera instancia conceden las suspensiones, como pues considerando ya la jurisprudencia emitida por la segunda sala en relación con la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque la razón al final del día es estar ingresando contabilidad de manera periódica en la que estemos pues, abriendo todas nuestras cartas e informando qué es lo que estamos haciendo, sin que medie requerimiento por parte de las autoridades, y esta información la podrán utilizar. Cuando se analiza el tema en la Corte, y les repito, este tema llega a la Corte por 2 juicios en los que se analizó todo, o se impugnó todo, perdón, llegan a la Corte, la segunda sala toma el proyecto, en particular el ministro Medina Mora, se rumora que existió un proyecto concediendo la suspensión en términos muy similares a como sucedió en el caso de la contabilidad electrónica. Esto es el hecho de que tú estés ingresando de forma periódica esta información y que las autoridades tengan libre acceso a la misma y puedan disponer de ella para ejercer facultades, incluso sin que lo conozca el contribuyente, pues podría ser violatorio de garantías. Sin embargo, al momento de realizar la votación, el ministro ponente vota en contra de su propio proyecto, con una votación de 3-2, lo que les anticipaba, integración nueva de ministros. Quienes votan a favor son Silva Mesa y Luna Ramos, los otros 3 votan en contra, y las justificaciones que incluyen en esta resolución, que fue publicada el 5 de agosto, son relativamente, bueno, sin calificativos. Ustedes pónganlos. La primera es que dice que lo que origina la adición de este artículo 31A es la eliminación del dictamen, la obligación de presentar el dictamen de estados financieros, y que era obligación que antes presentaban los contribuyentes a través de sus contadores que les dictaminaban, y que era información que las autoridades ya tenían. El primer punto aquí es, no todos estaban obligados a presentar esta información. El segundo tema, la información relevante que se comunicará a través de esta famosa forma oficial 76, es información concerniente a la contabilidad que antes proporcionaban los contadores y que se tenía mucho acceso, por lo que había que establecer una forma para suplir la forma de proporcionar esta información a las autoridades. No son palabras mías, son palabras de la sentencia. Después señala que conceder la suspensión contravendría disposiciones de orden público, pues las facultades de comprobación de las autoridades no son suspendibles conforme a las jurisprudencias ya previamente emitidas por las autoridades. Y entonces, ¿qué pasó con la contabilidad electrónica? No, otra vez volvemos a lo mismo. Y finalmente la misma pregunta que nos hicimos es, ¿y qué pasó entonces con los razonamientos de la contabilidad electrónica? Y dice, oye, bueno, la contradicción de tesis no es contraria, o esta contradicción de tesis no es contraria a la jurisprudencia emitida en relación con la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque esta suple los datos que se obtenían a través del dictamen formulado por contador público certificado, y tal información está estrechamente vinculada con las facultades de comprobación de la autoridad, las cuales no pueden suspenderse. Así lo dice, esas son las palabras. Estoy citando textualmente el texto que dio origen a esta jurisprudencia. Preocupante,
el cambio el bandazo, ¿no? El bandazo que da la segunda sala, desafortunadamente es la segunda sala que resolvió lo de la contabilidad electrónica, nueva integración, y les repito, en noviembre vamos a tener todavía otro ministro adicional, entonces ya la votación se podría volver 4-1 o podríamos regresar al 3-2, ¿no? No creo que tendremos otro ministro, seguro uno no va a estar, pero no creo que tendremos un nuevo ministro. Y va a ser, exacto, y será 3-1, ¿no? Se rumora ya quiénes podrían ser por ahí los candidatos. Esto por lo que hace al tema de operaciones relevantes. ¿Qué está sucediendo? Y como lo comentaba Diego, nos estamos encontrando muchos recursos de las autoridades, de todas las autoridades. Tanto las dos, digamos, los dos legislativos, como los dos integrantes del legislativo, como del presidente y también de la Procuraduría o del propio SAT. Lo que están haciendo los colegiados ya en un principio en estos recursos es desechar los recursos interpuestos por el presidente de la República y por ambas cámaras. Entonces esto está interesante porque de alguna forma los colegiados están buscando el cómo sí, no estando estando en desacuerdo con lo que emitió la Corte, pero pues hay que buscar la forma de darle vuelta a una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales de menor jerarquía, incluidos los colegiados. Eso por lo que hace al tema de operaciones relevantes, lo que nos deja como mensaje es, hay un aparente cambio de criterio, medio lo intentan respetar, pero no se respeta, un cambio de integración y pudiera ser quien en última instancia resuelva estos temas en particular, aunque pues, el criterio de los juzgadores ha sido conceder la suspensión. Temas diversos o temas, y ahorita comentamos todos si quieren entrar al detalle de alguno, el tema de costo de ventas o costo de lo vendido, los juzgadores están todos, absolutamente todos alrededor del país y con la sentencia de forma idéntica, están concediendo el amparo con base en las jurisprudencias emitidas por la Corte y están concediendo el amparo para los mismos efectos. Lo único que hemos visto por ahí es tal vez la variación de algunos efectos en los que no dicen que sea solamente la revaluación de los inventarios cuando exista un salto de ejercicio o un cambio de ejercicio, sino que dicen que será respecto de todo el ejercicio. Eso pareciera ser ya demasiado, pero seguramente se acotará con las jurisprudencias en las que la propia Corte estableció los efectos. Otro tema que hemos encontrado es el tema de los famosos derechos mineros, estos derechos mineros que no son derechos, sino que parecen un impuesto sobre la renta adicional. Se ha estado concediendo el amparo en contra de estos derechos mineros, son 3 derechos en específicos por la explotación de ciertos minerales y por la no utilización de las minas. Y se ha estado concediendo el amparo, señalando que efectivamente no son un derecho y no respetan los principios de proporcionalidad que deben respetar los derechos, que es específicamente el que se encuentren directamente vinculados con el gasto en que incurre el Estado para prestarnos un servicio o permitirnos llevar a cabo algún tipo de actividad, lo cual pues, en este caso no está funcionando. Son sentencias de primera instancia, ninguna ha llegado a la Corte y no existe comisión en la Corte aún. Y por ahí hay... Creo que ya hay una... Bueno, en aspecto de derechos mineros creo que ya hay una sentencia que ahorita ya está en la Corte, creo que no se ha hecho, no hay comisión y va a ser importante también en ese punto que no nos lo vayan a resolver en una sesión muy rápido y ya con un criterio, pues bueno, se vaya a complicar, digo, ya hemos tenido experiencias de esas, ¿no? Digamos, estos son los temas más populares que se han promovido. Hay otros amparos muy particulares que no entraría a detalle porque son ya demasiado específicos para ciertos sectores. Ya el de mineros, digamos, fue el extremo, ¿no? No sé si hay algún comentario, alguna adición. Nada más, bueno, yo creo que tú lo comentaste en el tema de la limitante de la deducción. Hablé en general del artículo 28, fracción 30, pero acuérdense que también está precisamente el de las aportaciones de reservas para fondos de pensiones y jubilaciones, en donde en algunos casos los contribuyentes pelearon en la misma demanda ambos artículos, en otros casos se hizo en forma separada porque a lo mejor no tenían una afectación, solamente tenían otras. Nosotros nos hemos encontrado que en la parte de aportaciones de reservas se están negando los amparos, pero bueno, son también criterios de primera instancia, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues hay mucha diversidad de opiniones hoy en día y sí se irán centrando en la Corte ya los criterios, ¿no? Sí. Una pregunta, por favor, César, porque tal vez no te seguí bien. La resolución en cuanto a operaciones relevantes, lo que viene negando el amparo
obedece a que las facultades de comprobación de la autoridad no son materia de suspensión. Es correcto lo que... Ok. Nada más que no estás peleando la facultad de comprobación, estás peleando cómo se allega de la información y hasta después se ejerce las facultades de comprobación. Luego entonces parecería que es total y absolutamente fuera de lugar un comentario o una exposición de parte del magistrado, del ministro que en su momento quisiera hacer valer esto. O sea, digo, ahora sí que me costó mucho trabajo entenderlo, se me hace absurdo. No, y por eso decía, son palabras de la propia sentencia, no, la verdad es que sí es absurdo. ¿Por qué? Porque no, en los amparos todo el mundo sabe que existe la jurisprudencia de que no son suspendibles las facultades de comprobación. Lo que se está pidiendo es, como en la contabilidad electrónica, las formas en las que se allegan, las formas en las que lo van a utilizar sin que nosotros sepamos. Y esa es la parte preocupante en la que aquí dicen, bueno, como antes esto ya le llegaba por el contador, pues no te estoy cambiando prácticamente nada, le va a seguir llegando igual, nada más que ahora no se lo da el contador, se lo vas a dar tú. Generalizando algo que no le aplicaba a todos, ¿no? Pero bueno. Bueno, también a mí me gustaría que nos expusieran si de casualidad han tenido la experiencia de amparos de la limitante de las deducciones personales de personas físicas. Sobre todo se me hace interesante porque si bien la Corte ya había tenido un pronunciamiento sobre este tema, algunos jueces de distrito, a pesar del pronunciamiento de la Corte, pues han amparado en primera instancia, y también se me hace interesante porque pues la propia Prodecon, sabiendo este precedente de la Corte, pues ha promovido que los propios contribuyentes se amparen contra esta limitante que pues a todas luces a mí se me hace inconstitucional, ¿no? Sí, aquí el tema, como te decía al principio, en la acción de inconstitucionalidad del año pasado, la Corte sí resolvió el tema de la limitante y en la deducción y consideró que no era violatoria de garantías, pero sabemos que esa impugnación fue no muy, ahora sí que profunda en cuanto a todos los temas analizados. Cuando vino la declaración anual de personas físicas y se presentaron nuevos amparos, la Prodecon tuvo un papel muy importante porque incluso estuvo promoviendo, difundiendo el hecho de que si no estabas de acuerdo con esa limitante, te fueras con ellos a promover el amparo, aunque limitó el monto de los ingresos de quienes podían acudir al amparo con ellos. Aquí, incluso si se fijan hoy en día en la página de la Prodecon, que está constantemente informando de sus actuaciones, ha informado que ha obtenido ya diversos amparos, yo entiendo en primera instancia, favorables, por un tema que yo creo que no se había analizado, que era más bien un tema ahí de igualdad, no de equidad. Pero pues sí, es un tema que seguramente va a seguir. Ahora, no sé, digo, si alguien de ustedes haya o alguien tenga alguna experiencia personal de ese tema. Yo creo que sí es uno de los temas que, aunque la Corte resolvió, si en esta parte no se había pronunciado, pues puede llegar a resolverse en forma favorable, ¿no? Pero eso es lo que te puedo decir. Bueno, pues si no hay nada más, pues les agradecemos mucho su presencia. Les recordamos que ahora en ANADE tenemos un boletín electrónico que les va a estar llegando mensualmente. ¿Es mensual o mensual? Pero bueno, vamos a hacer una reseña precisamente de este evento, entonces ahí también lo van a poder consultar. Muchas gracias a todos, buenos días.